Buenas tardes, Alejandro. Sonny Martínez, el Toto Fernández, los saludamos desde Bariloche. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por atendernos. Alejandro Banoli nada. fue presidente del Banco Central de la República Argentina y hoy creo que es un amigo en común que tenemos, que es Hugo Torregrosa, me mandó un material que me decía: el Banco Central perdió 11.700 millones de pesos por operaciones de dólar futuro cambiario en mayo y junio de 2018. Así es. Esta información surge de un pedido de informes que usted, Banoli, hizo al Tribunal Oral Federal número 1. Así es. Entonces esta gente, los actuales presidentes del Banco Central o el presidente que en el mes de mayo y junio está cometiendo un delito, ya está Bonadío pronto a ir a allanarlo, supongo. Bueno, parece que está ocupado en otras cosas, pero ciertamente, bueno, esto marca el doble estándar, ¿no? Que hay. Lo que yo quiero decir es que, a ver, creo que esto en principio no sería un delito. Claro. Sí consideran que el delito era lo de antes, pero quiero marcar algo a partir de esto que me parece importante. En el 2015, con todo en contra, con un candidato que decía que venía a cambiar toda la política económica y toda la incertidumbre electoral, y con los buitres y con el precio de la soja cayendo y todo eso, se pudo mantener una política que bajó la inflación, que recuperó el crecimiento, que defendió las reservas, que no endeudó a la economía ni al Banco Central. Y en este último año vimos las consecuencias de una política donde devaluamos un 60%, perdimos más de 11.000 millones de dólares de reservas, y que subió la tasa de interés un 50%, y en parte esto tiene que ver no solamente con una política económica de Macri de apertura comercial y timba financiera, sino con el hecho de no poder usar instrumentos de política que ellos mismos criminalizaron, que están usando ahora mal y tarde porque no sienten la camiseta del Estado, no sienten que hay que regular las finanzas, y en ese sentido claramente los resultados económicos de esa política, uno los mire por donde los mire, inflación que se espiraliza, recesión, tasas de interés, desempleo, caída de la actividad industrial, aumento de la pobreza, es decir, todos los resultados de la política son malos en un marco de una economía donde solo vemos devaluación, ajuste y endeudamiento. Alejandro, buenas tardes, Toto Fernández lo está saludando. Buenas tardes. Además de pedirle, por favor, que en cuanto pueda vuelva al Banco Central, así es un pedido personal, casi le digo. Cuando tenga un ratito. Cuando le quede cómodo, por favor, vuelva cuanto antes. La pregunta es esta, decimos, se perdieron los 11.000 millones, no se perdieron, ¿no? ¿Se puede trazar, se puede ver dónde fueron a parar? Bueno, a ver, uno puede decir macroeconómicamente que han endeudado al país en 100.000 millones de dólares, que la fuga de capitales de este dinero financiero que entró no productivo fue de 50.000 millones de dólares, que es supuestamente la asistencia que el FMI dice que va a hacer, claro, con todos los costos que esto conlleva, y que lo demás fue para financiar la apertura importadora y el pago de 100% del capital, intereses y punitorios a los buitres, es decir, cero para el desarrollo productivo, cero para las inversiones, cero para mejorar la economía y lo social. O sea, ciertamente estamos viviendo un tercer neoliberalismo que con los mismos resultados que los dos anteriores, ¿no? La política de Martínez de Hoz nos llevó a la peor crisis cambiaria, bancaria y financiera a principios de los 80, a la mega devaluación y a la hiperinflación del final de la dictadura. El neoliberalismo de los 90 nos llevó a la peor crisis política y social de la Argentina en décadas y a un default y a una gran crisis financiera, y este tercer neoliberalismo también nos está encaminando hacia una grave crisis. A mí lo que me llama la atención, Alejandro, coincido con te puedo tutear, ¿no? Sí, por con supuesto. Vos, coincido con vos en cuanto al diagnóstico. A mí me llama siempre poderosamente la atención lo vertiginoso, la velocidad de la espiral de esta crisis. Sí, a ver, creo que la crisis estaba anunciada por todo lo que dijimos, y por la velocidad del endeudamiento y por la magnitud de los desequilibrios,
Pero bueno, uno en realidad no puede controlar estos experimentos de laboratorio, porque bastó con que pasaran cosas en el mundo, que Estados Unidos empiece a subir la tasa de interés, que hubiera una mayor aversión al riesgo, para que una estrategia de endeudamiento se vuelva inviable. Esto pasa siempre. Ahora, esto no es la culpa del mundo, ni es una crisis global, porque esto no está pasando en Chile, en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Perú, ni en Bolivia. Con políticas diferentes, pero digo, esto está pasando en Argentina, que es el campeón mundial de la devaluación en 2018, con un 60% junto a Turquía, y esto es producto de un déficit externo que, vuelvo a decir, tiene que ver con estas políticas de Macri, con una apertura importadora irracional, ahistórica, en un mundo proteccionista, hoy, y en esta apertura de casino financiero, que activó estas bombas, la de la Levac, después la de las Letes, y de un endeudamiento absolutamente insostenible. Y esto algunos lo decíamos hace tiempo, y hoy por hoy lo dicen hasta en Wall Street. Claro, ahora bien, los responsables de la economía en Argentina y el propio presidente Macri en los próximos días va a estar en Estados Unidos por la cumbre del G20, y ahí ya todo el mundo está diciendo que se va a reunir con financistas de Wall Street para pedir más dinero prestado. El año que viene tenemos una cantidad de vencimientos, de intereses, de deuda externa. Ya a esta altura el cálculo es que nos están faltando en el presupuesto del año que viene unos 30.000 millones de dólares para pagar los compromisos que tenemos. No tenemos exportaciones, las cosechas no parecen estar salvándonos. ¿Cómo se encara el año que viene, que además es un año extremadamente político, caliente en ese sentido por las elecciones, para hacer frente a los compromisos externos? ¿La única salida parece ser un ajuste salvaje? Bueno, a ver, sin duda el gobierno le está poniendo una vela a que el clima ayude, a que la cosecha sea más grande, a que la soja aumente, a que Estados Unidos deje de bajar la tasa, y no mucho más, y que el FMI le dé más plata, porque es absolutamente claro que no alcanza con este dinero del FMI, y que las políticas del FMI, lejos de ser una solución, son un problema, porque cada vez que se pretendió resolver los problemas de la economía con un ajuste, no se resolvieron los problemas y se agravaron otras cuestiones. Con lo cual, yo lo que diría es que dentro de esta lógica no hay salida. Es decir, si el gobierno no cambia el rumbo, y no veo ningún elemento que permita pensar que así sea, salvo una situación de emergencia, lamentablemente las cosas van a estar peor el año que viene, y bueno, creo que por eso es absolutamente indispensable que tengamos un programa alternativo, que haya una oposición unificada a través de un programa que implique un giro de 180 grados de la política económica, y que no sea un gatopardismo, y que no sea un juntadero de voluntades heterogénea y para hacer una fotocopia del gobierno de Macri. O sea, creo que lamentablemente va a haber que esperar a que el pueblo, en las elecciones de 2019, haga un veredicto contundente sobre la política de Macri, y bueno, empecemos lamentablemente con todos los costos de esta destrucción de estos casi 3 años, que van a ser un año más, de una política neoliberal que ha desarreglado todas las cosas en la economía y en la sociedad. Estamos ya hoy en día con el dólar arriba de 31 pesos, este mismo dólar que en su momento la diputada Carrió dijo que no iba a subir más que esto, más que 29 o que 23. 23 se quedó. 23, quedó en 23, yo ya le perdí la cuenta. Bueno, esto que iba a quedar en 23 ya está en 31 y medio. ¿Cuál es el horizonte del dólar? Y el horizonte del dólar es que va a seguir subiendo, porque cuando hay crisis la gente se dolariza, no solamente los especuladores que quieren fugar los capitales que vinieron a timbiar, sino los ciudadanos de pie que tienen algún ahorrito y que con lo poco que tienen o lo que tienen un poco más lo convierten en dólares, y porque el dólar va a subir porque hay una inflación acumulada de precios mayoristas que no se han trasladado todavía a la cadena minorista, y de ajustes en los precios y servicios que todavía no han aumentado y que van a hacer aumentar el dólar, y que estamos viendo un círculo vicioso
donde aumenta la inflación, aumenta el dólar, aumenta la inflación, y esto dentro de este esquema no tiene techo. Claro, es un perro como que se mueve la cola. Ahora bien, una última pregunta, Alejandro. En el 2019 a mí me caben poquitísimas, le diría que no me cabe ninguna duda que va a haber en la Casa Rosada un gobierno peronista. Lo llaman a usted para cumplir funciones en el área económica, ya sea en el Banco Central o en el mismo Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles son las primeras medidas que tendríamos que tomar para poder recuperar la economía de la Argentina? Bueno, a ver, es una pregunta que hay que hacer esta salvedad, ¿no? O sea, estamos hablando desde agosto del 2018 y hay que ver qué situación tenemos en diciembre del 2019. O sea, ¿cuánto peor podemos estar? Claro, pero a ver, parado en hoy, ¿no? Haciendo el ejercicio de que diciembre del 2019 es hoy, yo creo que un tema básico tiene que ver con volver a estimular la producción y la demanda, es decir, permitir que haya paritarias libres para reactivar el mercado interno, bajar la tasa de interés, frenar esta apertura importadora irracional y volver a poner controles a los capitales especulativos. Me parece que esas cuestiones son básicas, salir de la economía de especulación, timba y beneficio a los sectores concentrados a una economía que vuelva a ser de producción, de consumo y de inversión. Y esto requiere volver a recuperar un mercado interno que estas políticas están destruyendo. Creo que, por supuesto, creo que va a ser necesario dictar una emergencia alimentaria y, por otro lado, también es urgente desvincular el aumento de las tarifas del tipo de cambio, que está generando una bola de nieve y una espiral inflacionaria que hoy las torna impagables, ¿no? Por decir solo algunas de las cosas que yo creo que son de sentido común. Ya creo que cualquier argentino que analice un poco la política y la economía se da cuenta cuáles son los problemas y por dónde pasan las soluciones. Ahora, hay cuestiones que son técnicas, que son fáciles de decirlo. Lo que pasa es que, bueno, hay sectores y hay intereses que se han beneficiado absolutamente con estas políticas, sectores minoritarios, y que obviamente van a tratar de defender sus privilegios de cualquier manera, a través de los medios, a través de una justicia que de alguna manera mantenga privilegios que van en contra de la inmensa mayoría del pueblo argentino. Alejandro Vanoli, muchísimas gracias por este tiempo para FM Horizonte. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Un abrazo, gracias Alejandro. Alejandro Vanoli, exdirector, expresidente del Banco Central de la República Argentina, hablando